Sí, correcto, lo trajeron a mí porque no estaba en Enrique. Pero no estaba en ese momento, una vez. Ya, de hecho, no faltaba ahí nada más. Ha dicho Manrique ya, eso. Sí, eso igual. Digamos, eso tarda alrededor de un mes. Pero aquí, Mauricio tiene que llevarla y entonces ya se puede dar un día para otro. Más bien ahora no está en ¿qué fue eso que se ganó más? No, superó la venta por año, acá se presupuesta un monto. Y entonces Marvin ya superó el monto. Ok. Que es, por cierto, que era mucha plata, digamos, en recuperación de cuentas. Sí. That I'm seeing all around here. Letters, papers were there congratulating Marvin Mora for ascertaining his yearly amount that he had to charge to all the people for the local government, but he got in 7 months. So. From what? From the department, departmental action department. 105 millones era para la zona. Sí, sí. Yo le estaba diciendo que eso estaba como departamental de cada uno que tenía que recogerlo de como tiene que ser de bienes inmuebles. Una meta, correcto. They just put him on a mount, look, you have to charge for all this so much. We know you're going to charge that much. We're going to put you this. The budget. Yeah. The budget? Yeah. To raise up that money. Okay. He raised it in 7 months instead of a year. From where? From the people that pay. For example, you pay 1 year. Oh, like taxes and things and like. From his department. From the maritime zone. Yeah, there's also the other department. Each one has that departmentalized. Cada departamento tiene su meta. Sí, pero lo está diciendo que cada un departamento lo tenía. Bueno, ahí no, eso también es parte de lo que hay. Bueno, el movimiento que está dando la gente dice mejor pago, mejor estoy al día. Sí, y nosotros también es una manera, una competencia interna, una competencia sana. Y nos ha resultado muy bien. Y más bien. ¿Aló? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que la... Ajá. Ok. ¿Le dejaste esos datos? Ok. No, es que hoy no estaba mi secretaria, yo estoy en Parrita. Entonces voy a ver si puedo apurarte. No importa que lo haga mañana. Ok. Cualquier cosa hablamos. Ok. Fijo. Ya va. Perdón, pues que no quise algo de muerte, no era tan de vida ni muerte. Para ver cómo quedamos. Bueno, nosotros ya presentamos los planos. Para ver si se ve, para lo que es el trámite normal para esto. Incluso en esto le había estado diciendo a David porque, bueno, ya Marvin sabía, la vez pasada lo preguntó. En esto tenemos a otro abogado metido que fue el que vino con Johnny a revisar el expediente. Que había venido un abogado que no se sabía que era y creíamos que era el otro, no era el que había traído Johnny, que también trabaja con ellos. Y también estaba revisando el expediente precisamente por la provocación que yo había externado de comenzar a correr con esto, de no dejarlo ¿cómo se llama? En espera, sino que comenzaran de una vez a sacar todo lo que era necesario. Entonces, ese abogado tiene su mérito totalmente aparte del mío, al punto que incluso Johnny se puso a redactar una carta que por dicha yo la pude atajar y me la revisé, entonces ahora es lo que voy a presentar de él para que vaya quedando en el expediente, pero lo que quiero es para que me digas a Marvin que es que hay otro abogado que está ahí, al punto de que ni yo lo pequeño lo platicó el otro abogado, yo no estoy de acuerdo con la cartilla, una cartilla nada más de recuerdo de las cosas que se están haciendo, pero es que eso es lo que le está recomendando el otro abogado a Johnny, porque él tiene el trabajo en el gobierno también. Entonces, según él, todo lo tiene cuadrado. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Entonces, para que sepas, cualquier cosa hablamos nosotros, porque al fin y al cabo yo me comunico directamente con ellos y no es con Johnny.
Johnny es el que le ayuda. I'm just explaining the situation about the other attorney Oh, that yeah. came here, the Okay. check, the file. Yeah. He said to build up a letter, Yeah. to hand it in, and that if they needed to communicate with someone, call me, Right. then I speak directly to you, and not directly to Johnny or to Right. the other attorney. Right. I mean, para que estemos en lo mismo. Bueno, digo eso nada más porque sí estamos nosotros para ver qué más podemos hacer. Nosotros ya habíamos hablado con Mauricio nos comentó toda la situación. Obviamente nosotros estamos metiendo mano, han dicho absolutamente que no están de acuerdo en la forma en que se pretende manejar esto y que nos ha comunicado Mauricio. Yo soy más del criterio de que las cosas hay que acomodarlas, y uno se acomoda y ahí uno consigue caminar, porque la verdad es que son muchos años de estar en esto y he aprendido que a veces no vale si uno tiene razón o no tiene razón, sino tratar de arreglar problemas antes de que se genere, que fue lo que hablamos. Sí, correcto. Ok, ante eso, ya con Mauricio nosotros habíamos hablado, pero él nos comunicó que había algo que queríamos sentarnos para comentar, y nos habló de hasta números, nos paró el pelo. Entonces lo que venimos aquí es para estar claros, para explicarle yo a David y para ver qué podemos hacer. Entonces, saber en qué situación estamos. Bien, nosotros teníamos la mayor anuencia en colaborar, ¿verdad? De hecho, ya eso lo habíamos comentado la primera vez, y nosotros, bueno, y Mauricio, como te decía, presenta algo que tenga que ver con el proyecto inmediatamente. Eso es Sí, eso sí. de un día para otro. Yo estoy claro. Nosotros no tenemos ningún problema. O sea, no es que no haya cosas que urjan, sí hay cosas que urjan. Lo que pasa es que nosotros nos hemos identificado este proyecto por la situación en que está. Y sí habíamos hablado de la posibilidad pues, de tener un desarrollamiento ahí en ese sentido, y de darle, obviamente, para salir o para atacar el consejo del tema, otorgarle un permiso, obviamente tiene todo el peso que corresponde, ¿verdad?, para que ese proyecto se pueda desarrollar por unos pasos de 8 años. Que yo considero que es un tiempo prudencial bastante bueno. En todo caso, ya con la autorización de permisos, ya cuando empezar a como dicen los gringos, a arrancar. Y en eso sí, también yo soy mucho el que le he dicho, usted no puede empezar absolutamente nada si no tiene el permiso. Porque la ley es clara, la ley dice, usted necesita permiso para empezar. Y no vamos a hacerlo no lo hagamos al revés, y menos en esto. Porque... y menos en zona marítimo terrestre, máxima cuando los contratos, los problemas que han habido, lo que se ha resuelto, todo eso, y en eso sí ha sido muy grave. Saque todo como tiene que ser. Y pida los permisos una vez que pida todo. Por eso incluso el último atraso más grande también fue lo del agua, que se lo dieron ahora en agosto. Ya como se Qatar ya estuvo de acuerdo y se tomaron los contratos, y con ASAD se puso de acuerdo para llevar la plata para los pozos de allá arriba, y bueno, todo eso que ya ustedes saben. Entonces eso ya estaba. En esto de alguna manera, tanto, y en eso reconozco de Johnny, y en el caso mío, nos hemos casado con el proyecto, y como siempre en estos proyectos, la primera, todo lo que son las inversiones que se ocupan de él y de trabajo, de los socios de él, que le han facilitado dinero, va a ir a comenzar a desarrollar. Una vez que ya comienza a desarrollarse, eso ya comienza a crecer. Al punto que yo ya tengo negociado, en el caso mío, pagos con un lote. Entonces, lo mismo que una cantidad determinada, Johnny, si sacan las metas, sacan las metas con los clientes que él ha dicho que puede sacar para la venta y demás. Será más si saca la venta más rápido, será menos si saca la venta menos rápido, pero parece que sí están bien y sí hay mucho movimiento. I'm just basically explaining to him that with a project this size, there are certain amounts of money that come
for the project, and all amounts of money are destined for the project. And in my case, and even John's case, and another professionals that work in this case, we've reached agreements even with loss. Mm-hmm. Okay, I'm summarizing, but that's You're talking about for accountability purposes? yeah. Well, no, for the payment of service for all. That's the people involved in it. Okay, for paying the professional Yeah, fees. basically with the differences, yeah. Okay. Entonces, y eso fui yo el que le dije a Mauricio que al principio no estoy de acuerdo, pero después lo aceptó. Que incluso para efectos de orden y legales, fuera del resarcimiento, estábamos de acuerdo en suministrar de esta primera etapa que ya se está desarrollando, ¿cómo se llama? Un bien que puede liquidarse, y es muy fácil porque ahí no hay transferencia de nada, y son acciones. Entonces después se puede nada más traspasar a la sociedad a quien se quiera, y inclusive el inventario lo podemos conseguir nosotros mismos, porque nosotros ya tenemos la base de venta. Ahora nos habla Mauricio, sobre todo se nos salen todas las expectativas, pero ya la segunda etapa también está saliendo, lo que son todos los planos. Como es un proyecto grande, ya eso también está a salir, como ya salió lo demás, vistos buenos, acuerdos alcantarillados, todo ya salió, entonces ya están pagando los permisos de lo que es la segunda etapa. La segunda etapa es la partecita de atrás, que es la que vamos a hacer en tipo condominal. Entonces, la única forma que podemos entrarle a esto dentro de lo que son los robos, sin tener que explicar mucho, sin tener que explicarle a la demás gente, porque según Johnny y el otro abogado no hay que meterse en esto, y ellos tienen su criterio muy, muy personal, es tratar de solventar con un par de propiedades, de una de la fase primera y otra de la fase segunda. Como eso no lleva más, no queda ningún gasto ni queda nada, solo son acciones que se entregan, incluso las sociedades están a nombre de la oficina, porque yo las hago, yo hago varias sociedades, entonces yo estoy en unas, socio mío está en otras, Marcelo está en otras, entonces nosotros repasamos eso, repasamos lo que es el documento accionario del lote definitivo que queda. Y nosotros estamos en el manejo de ventas. Si alguien viene y ve ese lote y se pone dentro de la cartera de ventas, se ve, y se lo tiene que pagar a quien tenga la sección. Y con eso ya solventamos ese problema, y así sí podemos solventarlo. De otra manera nosotros estamos baratos. Claro está que estamos muy claros que hay algunas cosillas que se van manejando que yo ya había previsto. Incluso yo había hablado con Mauricio, mira, yo le estoy convenciendo al señor que entienda dónde estamos y que se maneja sobre que destine una parte para todos los trámites que hay que hacer. Eso sí es algo que se va manejando, pero son montos que uno estima o ha estado acostumbrado y son razonables. Eso sí está. Pero cuando salió con esto, al hermano pegó 10 brincos, digo, estamos trastornados, por inclusive decirlos. Entonces, eso rinde eso rinde la misma cantidad. Entonces hablaríamos de que básicamente cuántas acciones y para cuándo. No, la acción es completa, la factura es completa. Eso es a lo más. Yo estoy claro porque yo fue que dije, vea, de la primera fase que hay, no te completo, pues ya está listo, eso se está vendiendo ya. Entonces, ¿cuántos días? the lots are 5 de 500, son como 500, 430, otros 420, son los que ya están y ya los tengo yo escritos. Eso yo lo he hecho. Incluso habría que hacer un traspaso a una compañía, pero como ahí no es problema, si traspasa una compañía individual, queda ya inscrita, el traspaso no es mucho, y después lo que quedan son las acciones son probables. Incluso se limitan los poderes si se quiere dejar a la misma persona para que lo pueda vender sin una autorización de los accionistas. Entonces, quien tenga los libros, tenga las acciones, tiene el control de eso. Cuando aparezca alguien que compre, si compra la sociedad, la sociedad le paga al propietario de las acciones.
Si no es así, y se le tiene que vender, pues la sociedad le queda a la persona, pero así es como lo hemos estado manejando, porque los estadounidenses les gusta comprar a la sociedad de una vez, ya con el terreno ahí, porque se ahorran en tener que hacer los trámites para ellos. Entonces, así es como hemos nosotros dispuestos esa primera etapa. Porque la segunda se maneja totalmente distinta, la segunda son fincas filiales. La segunda etapa es un condominio, cada uno con su finca filial independiente, que también se puede poner en sociales, pero es que hay un reglamento. Ahí se tiene, bueno, propiedad horizontal completamente. Entonces, cuando decimos que son dos, bueno, esta va a generar mucho con sus ventas para el desarrollo de acá. Una vez que empecemos a generar para el desarrollo de acá, estas requieren plusvalía, que es la idea, porque son fincas filiales. Vamos a generar una plusvalía. Lo óptimo es sostenerlo, para venderlo después, porque le puede sacar uno cualquier cantidad. Y a estas dos, tanto a la primera fase como a la segunda, se le tiene lo que ya se empieza a desarrollar, porque para poder vender este y también estamos desarrollando todo lo que es la parte de las cabinas y hoteles. Esta a su vez es una piscina con un club para que la gente pueda trasladarse de esas propiedades ahí. En el momento que compran ahí, tienen derecho a ir ahí. Entonces, todo el desarrollo se está haciendo así, ya estamos en permisos y demás. Entonces, esa es la situación en que estamos. That was a lot. Yeah, that was a lot. Where are we? I did explain about the lot for the amounts that's been said from Mauricio, that he said that he would speak about Mauricio. He did or didn't? Yes, he did. And he said Mauricio told him to just sit down with us, that he wasn't going to be in the middle. He didn't want to be in the middle. Mauricio. So at the end, they're stuck with the same amount. So I'm saying, look, what we have to do, we have to convince our people is, we have the lot, we have already stated this part. Sí, lo tiene el chico. We're going to test from phase 2. We can destine. No. From phase 2, we can destine. Well, we cannot handle it right now. Eventually, that's going to be handled down the road. A lot? Okay. Eventually. One lot. Yes. But that's the only thing. The other things that have to be done here, we have some small pocket change well, I told you that we need it eventually for anything, but that's something different, not the amounts that were spoken for. So we basically were talking about that. Okay. Let me use that. I gotta use that restroom again at, what's that drink we had at the Subway? Piña Margarita. It's going right through me. Okay, let me go. I'll be back. Es que ahora nunca había probado la piña maracuyá. Jelly? For the manual? Daniel? Oh, for the manual? Jelly for the manual? Glasses. Glasses. Muchas gracias. Bueno.
quedan ya todas en sociedades, los consumados. No, yo traslado esa información, y ya, nada más me gustaría que ustedes me den su nombre. Y llaman cualquier cosa. What's, No, basically what we're discussing is the same thing. Okay, let me translate this for me, because I want to get something clear with a video. So video, just for my own clarity. So Mauricio did have a conversation with you about some funds being paid. Okay. You know, how do they plan to work this out in terms of, excuse me, in terms of the actual transaction? I mean, that's a lot of money to be, you know, spending on a briefcase. So what was the actual? Well, basically, from what I gathered was the negotiation, but you want to ask him that question. Well, in other words, I've never, done this before. So what is the, how was a practical way they were going to, because that's a lot of money to be carrying around a briefcase, as we discussed. Okay. So how do they physically plan to do the transaction? That's what I want. Okay. Lo que, no sé si oíste que te la voz se cortó. Lo que dice es que de ser cierto unas cuestiones como estas, porque nunca he estado en una gran base, cómo es que funciona o cómo tan siquiera se idea, porque no he tenido que ver una gran base estas, algo con unas, con la cantidad que decía Mauricio, que cómo se maneja una cuestión de esas que no tienen ni idea. Es decir, si él tuviera lo que le sobra y no tuviera ningún problema, porque la tiene igualdad en el otro lado, digo, ¿cómo se hace eso? ¿Que cómo lo hace? Esa es la pregunta que tiene. ¿Que cómo lo manejan? Porque a mí me preguntó y me dije, rastrear eso es un broncón. Ir con la caravana, porque es 70 matones, porque yo no, porque no voy a mentir la opinión, me la juego, usted tampoco. Entonces, dice, sí, yo no entiendo eso, pero esa es la pregunta que tiene. La familia eso es lo que me está preguntando, que te digo. He doesn't have the slightest idea. He doesn't have the slightest idea. For that. Well, somebody with a briefcase or with a lot of people. ¿Quieres saber, por ejemplo, por qué sale un monto X? No, que cómo harían con un otro, es decir, que él diga, mira, yo tengo ahí un postillo. Es que sabes qué es lo que pasa, que para poder ayudarle a este proyecto, uno hace un montón de cosas en la casa. Y si, por ejemplo, usted cree que, digamos, la 100% es no es así. No es así. Okay. Porque yo, tengo que irle a caer a la boca. Ok, entonces... Son 13 personas. Okay, what he's saying is that to be clear, at the end, for everything that has to be done, he has to hand it to different people, 13 or 12 people need to be, when it rains, everybody gets wet. So was he planning on taking the delivery? Was he planning on, was he the one that was supposed to get the briefcase with the money in it? And then he's going to pass it out to people. Okay. And one other thing, he has to find out a way, not a way, but there's a lot of people involved which he had to do. So yeah. Para que entender, digamos, uno se pone a terciar en este asunto, porque nosotros hemos venido apoyando este proyecto desde hace muchos años. Marvin y yo le vendimos la idea a Fernando cuando fue alcalde. El consejo anterior también estuvo casado con la idea. Este consejo lo hemos estado ahí manejando
pero ya llega un momento en que no se puede. Además, estos son como aves de rapiña. Ellos están diciendo que algo no vaya caminando bien, de hecho están revisando muchas cosas, ¿no? No, eso sí, yo estoy y tienen que ir revisando, se tienen que ir revisando. Y entonces, nosotros lo único que hacemos es parar un poco el proyecto. Cuando surgió la idea y cuando nos venimos para decirles a ustedes lo que estaba pasando, era con la intención de que apresuraran un poquito. Luego ya se empezó a bajar información para decir, bueno, sí, pero sí, porque ya uno empieza a decir que lleva un poco. Claro, entonces cuando un monto sale de la cabeza de alguien que dice, no tiene que estar tanto aplicado. No, he's basically saying that they've always known this project, they've always helped with the project, they even helped with selling it to previous former guys that was here. And that amount didn't really come from them, it came from the top with the division for everyone getting something. So it's from where? The alcalde? No. The Consejo. So this was instigated by the Consejo? Well, something like that. Is that what he said? Yeah. Okay. So a lot of hands. Yeah, yeah. Okay. Lo que puede salvarse con lo de la sociedad. Usted me dice, yo es aquí. Están diciendo, digamos, son 20 personas. 20 acciones, supuestamente. Y si te saquen 200 acciones, yo saco 200. Entonces se acomoda muy... Eso es que nosotros vamos a darle una protección a 3 años. Okay. What they will do is, they will even go, pero eso necesita comiso de museo. Okay. They will, in assurance of what they're going to do, is issue an extension of 3 years. Forever. Well, guaranteed extension. All right. Well, let's look. Let's have a heart. Let me have a heart-to-heart with the video here. I don't want him to understand, what's going on in my mind. And since he speaks Spanish, I speak English. You're going to have to interpret this. Que lo que él dice es que va a tratar de expresarse, claramente lo que él siente y piensa. Entonces que por favor se lo diga usted de esa manera. Okay. So video. You worked here how many years? 10 años, perdón. 10 years, okay. All right. Have you done this kind of thing before? From experience-wise, I'm just trying to figure out if... Okay. Que si situaciones como estas han pasado antes, que situaciones similares, no sé si de la misma magnitud, pero que situaciones como estas han pasado I'm not the antes, que virgin. las han visto. I'm not a virgin. Am I the virgin here, or is this experience doing this? No, se está viendo que dice que si esto es primera vez o que los dos en estos están bien. Por eso se rió. Yo en esta municipalidad fui secretario del consejo, fui inspector de construcciones, fui inspector de caminos. Okay, fui he's alcalde. been secretary of the council, inspector of roads, secretary of the alcalde, and worked here now. But I mean, with respect to what we're talking about now. Well, just Fui alcalde. and he also was alcalde here. Oh, okay, so he's the mayor too. Okay. Yeah. Does he have experience with what we're talking about now? Y he visto montones de cosas y me ha tocado despedir gente. Por situaciones similares. Y no similares, pero ya situaciones un poco, ¿cómo te digo? Si tuviera la derecho y que alguien le llegue a proponer esto, es inadmisible. Pero nunca he vivido una situación así. Esta es la primera vez. No, he visto muchas cosas, pero nunca he visto. Vamos bien. Okay. You're both virgins, from what he said. We're both virgins, okay. Okay, you're both two men. Okay, all right. Now, look, so I want to just, so he understands, what I'm thinking about, and I want to see what he's thinking about. After the meeting,
we had with you Después de la reunión, 10 days ago, 2 weeks ago, 9 de agosto. Sí, ¿verdad? a couple weeks ago. Mediados de agosto. Okay. Después de la reunión del mediados de agosto. I met Mauricio, called me and said, let's meet for lunch. Ok, él se sentó y tuvo almuerzo con Mauricio. So he said, they want talk to you, or I guess they mentioned your name, and talk to you, and the number was 400,000. Okay. Que tuve almuerzo y primero se habló de una cantidad como de 400. Is that correct? Did you give that number to him? Esa fue la suma que te dijeron de arriba para aplicar. Yes. Is that yes? Yes. Yes. Okay. Okay. That's a pretty good first-time virgin there, wasn't it? He's pretty coming out of the gate real good. Que es una virgen que sabía muy bien lo que hacía. Okay. Now, Yo soy satisfecho. that's good. Sabía muy bien lo que hacía. You know what? I was doing right. Huh? Okay. Then we had a meeting that night, if you remember, at Mauricio's office. Okay, sí, después ya nos sentamos en esa, sí estuve yo. And we were talking about it further. Estuvimos hablando de eso. And then we were talking about that lot thing. Y que fue cuando salió, como te dije, lo de la idea que a mí me parecía. And Mauricio, I guess, called you after that meeting and discussed that with you about the lots. Después de esa reunión que tuvimos, entendimos, es lo que se quiere ver si efectivamente lo hemos dicho. Después de esa reunión que nosotros tuvimos, que yo también fui uno de los que propuse, no del otro, bueno, que yo lo estoy haciendo así y mucha gente, Mauricio volvió a hablar con ustedes, ¿verdad? Sí, Mauricio estaba quedando. Okay. And then, I don't know, a few days later, Y se llevó la contrapropuesta, ¿no? Y se llevó una contrapropuesta. Y fueron, Sí. ok, Mauricio llevó, yeah, Mauricio did go back with the number two. two lots? Oh, Mauricio came back. Okay, because Mauricio called me and said, okay, they want 200,000 cash, no lots. Ya. Okay, check. Okay, la propuesta que Aún no sé, todavía tenemos que esperar. Okay. Yes, it was that way, but right now we're coming back. Okay. Now, look, and so I've been thinking about this a lot. Okay? Y él estaba pensando mucho en eso. And you know, of course, we want to try to work things out the best for the project, but there's a couple things. Hay un par de cosas que él está dando vuelta a esto y que hay un par de cosas que él está pensando. First of all, you have to understand, there's investors in this, there's shareholders, and they're putting money into the project. Okay? Más o menos que en esto hay otros inversionistas, hay otras platas que el Estado que ha conseguido y que está consiguiendo, y además de eso que hay los accionistas los que tienen que darle explicación. Sí. So we have an accountant, and they go through the expenses, and I have to give her a report of, what's being spent, and El contador es respectivo, no solo aquí, sino que además tiene que recibir las cuentas a los contadores. That's one thing. Second thing is, Y dos, I would be petrified to get a briefcase and have whatever $5,000 in it. Let alone I've never had. I tell you the truth, in all my life, $200,000 in cash. Never seen it. okay. You know? Que lo que dice es que para él sería un susto si él tuviese esos I've never seen it. Have you ever seen $200,000? y que él nunca ha visto en uno de estos, en uno de ti, I mean, I'd be afraid. jamás lo ha visto. No, have you ever seen 200,000 in cash? No, Nunca I lo ha mean, visto. you have? You ever? No. I mean, Just the movies. People, just the movies. I mean, people shoot you over, $1,000. I mean, over $1,000 doesn't matter. So that's the second thing. But the third thing is this. I'm a stranger in a strange land. I'm a foreigner here. Yo soy un extranjero, I don't speak the language. no lo ves. Trying to get some good people like Gabriel Gerami that's, that's representing me well. Tratando de conseguir un poco de gente, por lo menos,
Ya entiendo lo que él me quiere decir, que no se lo baile o que no le saque más de la cuenta. Now here's what I understand, and here's what I'm really concerned about, okay, is that there's a law here in Costa Rica that if a foreigner gives money to a government official as a bribe, the foreigner can go to jail. Is that right? Even foreigner or non-foreigner? Okay, foreigner. Foreigner, non-foreigner. Okay, all right. Existe la norma de que si uno hace esto, que es ilegal, no se lo puede cargar. Entonces me dice, solo al extranjero le hago, no, al extranjero y al tipo también. Now you understand that? You aware of that? Sí, sí. Que entendés que existe la norma. Okay. Now, also, I guess it's the same if the government official accepts it. That's the difference as well, too. All right, so what we're talking about now here, and I told this to Mauricio. I said, listen, I said, look, listen, Mauricio. If the chances are 0.1% of getting caught doing this, then I could end up in a Costa Rica jail. Would you take that gamble? I mean, I can't even envision being in the Costa Rica jail. We'll put you with Florida minor. Okay? So I'm very concerned about this. No, es que él está, mire, ya me está viendo, está muy orgulloso. Eso es todo lo que tiene. Entonces él tiene esa angustia que lo que le digo fue 1% de probabilidad de que a mí me agarren, me pase algo, para terminar en cárcel. Por eso fue lo que le dije yo, bueno, compadre, bueno, y por eso fue que se me... No, I mean, pues eso no tiene ocupado. have you watched TV shows of these people going to prison? I mean, I would hate to be a gringo in a Costa Rica jail. I mean, yeah. You know what I mean? And have a lot of boyfriends in there, so to speak. So that's... Pero ahí no tienen mucho. Yeah. So these are my concerns, and I have to ask you. Let me ask you, if you were in my shoes, okay? Let's say I always try to put myself on the other person's shoes, all right? La empatía. Ya, lo que está diciendo es, si fuera al revés, bueno, estoy haciendo todo mis cosas, If you were sitting here, all right, would you want to risk that? Bueno, If you were in my shoes, I mean, honestly, I mean, just mano a mano here. Right? Yo creo que en eso yo te iba a decir lo mismo, porque yo pienso que tanto problema puede tener él como puedo tener yo. Y no creo, digamos, yo represento a un grupo que, claro, que a mí no me genera nada. That he represents a group that if something happens, he's going to run, he's going to take the fall and not them. Y puede dar... Wait, I missed that. Say that again. That he represents a group, council. Group where? Here? The council, yeah. On the council. Yeah. He's representing a group on the council. For this thing. Yeah. That if something goes amiss or wrong, he takes the heat. The other ones will say... Does he want to do that? Is he willing to do that? He is as worthy as you are. That's what he's saying. Lo que estoy diciendo es que usted está tan preocupado como él está de la situación. Porque perfectamente usted puede traer una grabadora. Ah, sí. Sí, it's blocked. That this could have been a tape recorder, which is not. Aló. Sí, señor. ¿Te puedo llamar? Estoy en una reunión. Perfecto, coronel. Gracias, chao. O perfectamente usted puede traer $1,000 marcados y ahí está el gol. Yeah. Or that eventually you could bring one marked and have the oil out there. He's exactly as well as you are. Para mí es simplemente decirle lo que tengo que decirle, Okay. y tratar de no involucrarme en eso. Well, I mean, I could be, remember I told you, I could be being set up. How do I know? Sí. Ya el expediente está
fotocopiar. En la plataforma. Ah, bueno, sí, entonces si salen de clases de las 4 lo pueden retirar ahí. Así, a ver, Doctor, que yo me voy para la actividad que le pedí permiso. clic, felicidades. Ah, Le dije, mira, por todos lados. me deberían poner una foto ahí. Ciao. You know, remember I told you, I expressed my concern that I could be the one being set up here. Sí, sí, no. Entre la preocupación normal que se tiene, así como me estás diciendo eso, que tú puedes ser una grabadora, que entonces él dice, puede ser que a mí sea el que me estén haciendo eso para agarrar de mí. Igual. Voy a pagar. Y no crea, aunque yo sé las explicaciones que me da sin consentimiento mío, yo sé que eso no se trata. pero no crea que uno no deja de preocuparse. Yo, y como le explicaba antes, le decía todos los puestos que había tenido en la municipalidad para que se hiciera una idea de lo que he pasado yo por acá y lo que he venido haciendo y cómo llegué a tener mi puesto. Y posiblemente a futuro yo no es quiera tanto que digas que puedo hacer alcance de esta He's municipalidad. basically saying that he did tell you what he's doing for this local government through time and why. Aló. So, because maybe he would even not let you for mayor. So, for him, it's a risky move also. ¿Cómo? Basically, well, he's putting in that it's a move also. The same word. Well, it's a serious worry. I know it's I mean, Sí, correcto. you see what the reporters are on everything. They're Yeah. scrutinizing. I mean, they're on there, everywhere they can get a story. here. Okay. Okay. Well, video. You have a family. You have a family? Sí, claro. Kids? Children? 20 años de casado, 20 years. You know, 3 hijos. 3. I'm just thinking about why would they put a guy like this who has worked 10 years in the city, has a family, has children. Why would they put him in this? I don't get it. Why would they put him in this position? Ya está dando vueltas. Lo que está diciendo es, bueno, ¿cómo es que la gente te pone en una posición tan cómoda? Porque es una posición incómoda. ¿Cómo es que la gente debería te pone en una posición incómoda de estar en esta? Porque muy simple, porque yo siempre he sido uno de los que más he apoyado proyectos. Digamos, cuando se habló de esto en el 2004, yo era secretario del consejo. Y yo venía terminando el periodo de alcaldía. Y el secretario del consejo, sí. Y yo empecé a decir, no señor. A mí me parece que yo fui el alcalde que firmó este contrato. Me parece, si mal no recuerdo. Y empezamos a hacer, y fue cuando Marvin nos presentó un documento donde decía por qué se habían aplazado. Posteriormente llegaron y nos pidieron una autorización que el Consejo le dio un permiso por 6 meses para una cosa y por 1 año para otra, si mal no recuerdo. En esa época yo fui uno de los que más apoyó. Okay. Because at the end, he's been one, since he signed the original document, when he was out of as and he was the secretary for the council, they wanted to make a problem in 204 of this. He said no, that he signed it and that it was a fact that was going to be done. And that he's in some way got involved and defended something. So there, okay, you defend, you resolve. Basically, that's lo que estoy diciendo. So the mayor knows about this? The alcalde knows about this? Que sí, también, que si conocen. Sabemos que nos dijo Mauricio Magdi, The mayor? Usted y el alcalde saben que está hablando. Yes. They all know about this. Well, they need it, si no, no pueden dar la autorización de 3 años. Yes. What? Sí, sí. They know, if not, they cannot give you the 3 years. No, but they're all, Everybody's in here. everybody's involved in this. Yeah. That's what he said. This goes up Eso like, es simple, 3 años es suficiente para desarrollar. ya va a empezar. 3 years is a good time. Or you need more? Well, look, Well, that's the contract, I think, speaks for itself. I mean, I don't know that we need the 3 years because, there's a concession, and as long as we're complying with it,
I don't know that we need a 3-year. Well, but you need to eventually, because I would advise on an extension because this council is almost due. And we don't want the next one coming with a problem. but to comply with the concession, all we have to do is start building, which we are going to do based upon the plans that are in there now. Extension won't hurt you. Yeah, but I don't think it's necessary according to the contract. I'll have to read it again. But another thing, where's those papers? You know those papers with the water? That water thing? I think I have a copy. I want to just, I gave you. Es que ahora leí unos que había mandado el otro abogado, unos papeles. Now, I don't know if you've seen these, but I can leave this with you. But what this is the, as I explained to you before when I was here last time, one of the big problems why we couldn't build and we couldn't get the permits was because the water situation in Estos Rios. There was no water. So we're having a hard time getting water from Aya. Uno de los problemas fue que el agua. He's clear. He's clear. He's got I told him that in the beginning. Okay, so what we had to do is we did two things. We got together with Cabocletas, Costa Estos Rios, and we did a contract with an engineering company. What's the name of that company? Hydrotechnica? And we paid them around $125,000 to do a study to see how we could get more water into Estos Rios. Bueno, como $100,000. Entre todos, obviamente. En todo caso, el que más puso, porque las cosas por lo que son fue es una cosa que yo estuve para esta negociación. No estuve para esa porque me hizo Mauricio, pero sí estuve para esa. Now, they came back, finished the study, and not too long ago, and then they said, okay, if you do some work on the wells, the wells that the city owns, the municipality owns in near Estos Rios Oeste, que al final del estudio lo que se ve es que si hacían los trabajos en los mismos pozos que ya tenía Expeditius, they could get another podrían obtener 792 connections. Se podían obtener 792 conexiones más. And on that connections, Las Olas would get 149. 149 personas. Have you seen this before, video? Have you seen Que it? se había visto este papel. No, Okay. All right. ¿Conectado? Now, no, solo sé que... I'll leave this one. Now, based upon that, you don't have those other two papers. Which one to grade? No, there's some here. Let me get. Pero me van a ocupar más de eso. Sí, pero es que esto era más que nada con canícula que estábamos perdidos. Porque eso es lo que se Okay. Lo que es la otra parte del segundo proyecto, ya con este contrato lo contempla. Una adicional que se hace ya se cumple. Okay, now based Y es que mira, que es 43% costa. Now, based upon Cada localidad es but this is another $127,000 to do the work. y para hacer eso otros $127,000 más. Beto Mora is doing it. Beto Mora. Carlos Alberto Mora. Their work. Perdón. El padre Maño. Con el padre Maynor, Carlos Alberto Mora es Solano. No, well, you know what? We bid this out. Okay, we put this out to 3 companies, and Beto was the cheapest. Bueno, que se lo pusieron a 3 compañías y esta fue una Yeah. So we tratarse de lo did bid it. We didn't give it to Beto because he was in Estos Rios. Mauricio bid it out, and he was the cheapest. Mauricio al final fue el que ganó costo. Now, Para lo que son las cosas que Now, based upon this work, and explained to him that Aya was aware of all this and was kept informed of all the work we were doing. Aya. Había secretario. Then
we get this letter that that there was water for La Canicula here. Okay? Esa es la carta que te dije que era ahora. And this, you see, this is dated, what's this dated here? July, the second. July 2008. And then Aya from San Jose writes this letter to confirm En that, agosto, yo dije. Okay. Que a todos confirman que sí es cierto. so, Que con esto es lo que juega, por cualquier cosa, para los que podemos esperar. El otro abogado, ingeniero. Yo comparto mucho el criterio porque una vez no me voy a poner aquí a hacer un centrólogo y no gano nada. Comparto mucho el criterio de hay una acción en derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible. Si el agua, que es el elemento principal para cualquier cosa, es un problema grave, es como lo que acaba de hacer, ya que estamos hablando de Padre Mayo, acaba de cruzar y ya era parte, dieron un curso y ahora sí no se lo dan al ministerio. El ministerio no tiene que contarle como hicieron. Por más que dijeran eso, porque una cosa es la libertad de salir y andar en una calle, otra cosa es la libertad de expresión. Y la condena no es por la libertad de expresión. Entonces, eventualmente lo puede ganar el Padre Mario por ahí. Aquí el problema que quiero nada más referir, que puedo compartirlo en algún extremo con el otro lado, pero no comparto la tesis de porque no la comparto. El parte de la acción en derecho que es totalmente viable. Nadie está obligado a lo imposible. Y si tenemos documentación que demuestra que se tenga hasta tal año, porque usted lo estuvo haciendo y lo pueden usar, y además demuestra que no haga tal cosa, y usted requiere agua para lo que tiene que hacer. Y además de eso, usted no puede empezar absolutamente nada si no están los permisos, porque la ley expresamente lo exige, usted no está obligado a lo posible. Que mire, que decía 5 meses, 6 meses, 3 meses, usted no está obligado a lo posible. Pero desde un punto de vista administrativo no está tan perdido, y ya eso es mucha jurisprudencia. Entonces, lo que yo digo es, eso como aquel día que hablé con Marlon, porque en eso sí comparto con Marlon mucho, no se gana nada, no vamos a ganar nada con eso. No se trata de que... De hecho, en el 2004 le ganamos el curso en este proyecto. Lo que pasa es que ustedes no se enteraron nunca de eso, porque ese era un paper premium. Ah, sí, es cuando estábamos ahí. En el 2004 lo ganamos exactamente por esto. Por ejemplo, right. Okay, that in 2004, when he was the secretary and the discussion came with that council at that moment, with all these problems, one of the arguments that rose, and at the end, let's just say simmer down the whole problem, rose, one of the... Rose, on the council. On the council. Okay. When everything rolled, when everything happened, one of the things that simmered everything down was the water issue. Exactly. Now, listen. Now, I want you to explain this to them. I want you to tell them how many meetings we went to in Esterios Este with people in Esterios Leste, the water people, the developers in the area, trying to bring a solution to about this water situation, because in Esterios Leste, they were shutting water off for days at a time. They wouldn't get water because there's no water there. And also, and the people in Esterios Leste were very upset with us because we can't get water, and you're going to get this development that's going to get water, and they were real mad at us about that. Seguramente fue lo que discutieron. El problema de agua es que para esa época había que se cortaban las aguas en ese lugar y que de alguna manera la misma gente de Esterios Oeste decían que por culpa de cualquier desarrollo que hicieran y los de Costa que están ahí, que los iban a dejar sin agua. Bueno, el problema de las aguas. Nosotros también, de todos modos, a nivel cantonal, hay una, de hecho, gracias a Gerardo, posiblemente la segunda parte que ustedes saben les va a costar tanto, tal vez no llegue a darse, porque el gobierno ya hizo las licitaciones para hacer todos los estudios para dotar de agua a Aco y a Parrita, con un proyecto integral. Okay. It seems that eventually, well, the alcalde been speaking with Acopos and with Acopos Alcantarillados. De hecho, ya lo deben estar haciendo. Okay. The alcalde is with Acopos Alcantarillados. MINAE. Oh, Aya, okay. Well, Acopos Don't throw me a curveball. I know Aya, and now you throw something else in there. Just say Aya. It's the same name with different place. They've been speaking with them, and it seems that they're interested in this zone and with the local government to make a whole Well, aqueduct for that. yeah. Now,
this study, if you read it, is short-term solutions, long-term solutions. Bueno, que este trae lo de soluciones a corto plazo para allá y allá, que es como la que está diciendo ahí el científico, y a largo plazo, pero el largo plazo no es lo que él está discutiendo aquí. What he's basically saying is that eventually, who knows that if with the work that the local government has to be done, the 127,000 may not be needed. We already paid it. Bueno, ya está gastado casi todo. The work's being done right now. Ya están haciendo los trabajos. You understand? It's being done right now. It's almost finished. Aunque no está acabado, bueno, entonces también por todos lados, ya. Okay. If we wait for the government to do anything down here, you know, Bueno, es que también es like that, like the road. like the road and like Jesus, Como la luz de, como la costanera. and like the return of Jesus. Okay, ya, como la segunda, la siguiente venida de Jesucristo. So you know, we can't wait on this stuff. Okay. Bueno, sí, no la puede esperar. But the thing is, incluso para el desarrollo y para la venta, no hay algo, se les cae todo. but he's the administrator of the municipality. He hasn't seen this before. No. Ahí estaba volviendo a si había visto esto, estoy diciendo que ya le había dicho que no. All right. Okay. So, En todo caso, vamos a presentar siempre la notilla. Yo esa nota, como te dije, me la mandó el otro lado. Esa nota está pidiendo que... No está pidiendo. Lo que está haciendo es un recuento de todo lo que se ha hecho. Bueno, la primera nota que hizo el abogado, yo la agarré y le dije, no está personal. La única ventaja que yo tengo sobre este abogado es que trabajo yo, porque me estaba pagando. Y él dice, no pasa nada si no lo hago yo. Entonces, la vi y le dije, no, hay que quitar esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, no, como se lo ocurre, y jamás, nada. Así como queda, y después me volvieron a mandar otra, y la volví a corregir, y ya salió una nota que yo no había presentado, pero lo que quiero hacer un recuerdo de esto, háganlo, quieren presentar esto sí me parece, pero de copias, porque a veces van a crear copias, de las copias, eso no es problema, si son cosas que la banda realiza, entonces, es para eso, es una cuestión de orden, la carta ya viene pulida en ese sentido por mí. I just want one other thing, and then we get out of here. We'll leave him because I know he's busy. No, we're going to get this. Yeah. What time is it? 3:30. And they close at what time? At 4. A las 4 para la plataforma. All right. Okay, that's it. I just wanted. No, I just wanted.